valor mínimo, sino que en algún momento vamos a tener que construir la función que queremos encontrarle los valores óptimos. Pero digamos, media vez ya tenemos los valores, la función que tenemos que identificar. Como pueden ver aquí, todos los pasos es encuentre los números críticos. Utilizar prueba de la segunda derivada para ver si hay máximo o si hay mínimo. Y aquí la única, digamos, en la prueba de la segunda derivada, aquí lo que va a resultar prácticamente la gran mayoría de veces es que va a haber un único número crítico y la función o siempre va a ser cóncava hacia arriba o siempre va a ser cóncava hacia abajo. Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que ese número crítico va a ser no solo máximo relativo, sino que también máximo absoluto o el mínimo relativo y absoluto, porque va a ser el único número crítico. O sea que no va a haber solo una bajada o una subida. Sí, ajá, solo va a haber una bajada y una subida y la función prácticamente va a tener forma como de una parábola. Entonces ahí prácticamente cuando hagamos prueba de la segunda derivada vamos a concluir inmediatamente que ahí sea el máximo absoluto o el mínimo absoluto. Entonces hay algunas variaciones para el problema de optimización y es que hay veces que digamos tienen como que dos variables, quieren tratar digamos de construir una caja o algo y para hacer la caja más grande tienen que hacer tanto la altura como la base lo más grande posible, pero como solo tienen digamos una cartulina, si quieren hacer más alta la caja entonces la base va a ser más pequeña y si quieren hacer la base más grande entonces la altura va a ser más pequeña, entonces en algún momento no pueden hacer todo tan grande como quisieran porque otra de las dimensiones se va a volver cero. Entonces como que uno tiene, digamos, ahí una disyuntiva o un costo de oportunidad y uno tiene que buscar una cantidad intermedia para esas dimensiones. Entonces generalmente, digamos, el problema de optimización más común es cuando pues, tenemos que encontrar el valor máximo de algo, pero tenemos que respetar una restricción o una condición. Entonces esos son problemas, digamos, por ejemplo, quieren consumir lo más que quieren de dos productos, pero solo disponen de cierto presupuesto para consumir esos dos productos. Entonces en ese caso no pueden gastar tanto como quisieran, entonces tienen que escoger como que una solución intermedia. Entonces en estos los últimos problemas es donde nos vamos a enfocar un poquito más. Vamos a tener que maximizar o minimizar el valor de una función. Vamos a tener al principio dos variables, pero como luego esas dos variables están conectadas, de que, bueno, tiene que tener un volumen de tanto, un área de tanto, dispone de tal presupuesto. Luego al final de tener esta restricción, en realidad lo que tengo es solo libertad de escoger una variable de decisión, porque escojo un valor de x y con este valor de x tiene que haber un único valor de y con la restricción. Pero igual, digamos, sortear esta dificultad, lo que uno hace es que esta función de dos variables, uno la trata de escribir como función de una sola variable y ya luego se queda uno con la función en una sola variable usual y otra vez se vuelve a hacer el mismo análisis de siempre, números críticos, cuál es el valor extremo y luego utilizar la prueba de la segunda derivada para ver si la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, en estos problemas, lo único adicional que vamos a tener como optimización es que ahora vamos a tener que armar nuestra función. Entonces, digamos, lo que podemos hacer es empezar a atacar todos estos ejercicios. Tenemos varios ejercicios para trabajar el día de hoy, unos 6 ejercicios en total. Entonces, digamos, lo que va a suceder con estos problemas que, digamos, van a ser bastante parecidos a los problemas de tasas relacionadas. Entonces, digamos, en tasas relacionadas, generalmente, como pueden ver con todo problema, van a tener un enunciado. Aquí también tienen un enunciado. En el 3 y el 4 también tienen un enunciado, ¿sí? Ah, no, aquí tengo. Ah, sí, sí, hágase, sí, el extra se puede dejar aquí. Entonces, vieron, todos estos problemas comienzan con un enunciado y la idea es que uno tiene que tratar de ver, bueno, de qué se trata el problema, qué es lo que estoy tratando de optimizar y por qué quiero optimizar eso. Entonces, en algún momento, digamos, los problemas económicos es donde es más obvio qué es lo que quiero optimizar. Bueno, maximizar la utilidad o minimizar los costos. En algunos problemas geométricos también pues, se puede ver, digamos, qué es lo que uno quiere tratar de maximizar o minimizar, pero digamos, uno no está tan interesado en geometría, estos problemas uno les mira poco contexto.
Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo, creo que en este problema es, estamos cercando un terreno y parece que cercar cada lado del terreno nos va a costar tanto. Y parece que esta persona como que solo quiere gastar esta cantidad de dinero para cercar el terreno. Entonces lo que piensan ahorita es que si quieren cercar un terreno, ¿qué quieren hacer con ese terreno? Lo más pequeño posible, lo más pequeño, lo más grande posible. Lo más grande. Entonces la idea de este problema es tratar de ver, digamos, de qué manera toquemos las dimensiones del terreno X y Y para maximizar el área del terreno. Ahora, si en algún momento tengo un poco más de dinero, pues puedo construir un terreno un poco más grande. Entonces la idea es que, digamos, tenemos que empezar a ver, digamos, algunos detalles sobre el terreno. Mucha de esta información es dada, digamos, uno puede criticar, bueno, pero ¿por qué el terreno tiene forma rectangular y no triangular? Aquí vamos a decir, bueno, que esta persona quiere cercarlo rectangularmente. Si en algún momento quiere tener un terreno triangular, pues se tendría que indicar en el problema que esta persona quiere construirlo de manera triangular. Entonces la idea es que ya digamos como que tenemos que dibujar un rectángulo y luego para cada parte de este rectángulo vamos a tener que determinar costos. Ahora aquí como que hay algo bien interesante porque aquí dicen que están a la par de un río. Entonces como que el río no, donde esté el río no lo van a acercar porque si no esta persona pierde acceso al río. Entonces digamos, aquí voy a poner una indicación de agua como para decir, bueno, esto no lo vamos a acercar. Entonces la idea es, aquí digamos a qué va a ser igual el área. ¿Sí? No importa, o sea, lo podemos poner acá o lo podemos poner acá. Ahora la ventaja es que lo que tenemos que ver para los costos es $15 si está uno paralelo al río. Entonces, digamos, si el río está, por ejemplo, aquí abajo, entonces lo que pasaría es que los costos serían, digamos, este lado me cuesta 15, aquí arriba. Entonces, en realidad no importa en dónde uno pone el río, pero lo que sí es que el lado que es más caro tiene que estar paralelo al río. Entonces, digamos, aquí vamos determinando como que los costos de cada uno de los lados. Entonces, la idea es que, digamos, ahorita tengo varias variables, el área, que es A, el largo de la cerca, que es L, y luego, digamos, tendría lo largo del terreno, voy a poner aquí largo de la cerca, el largo del terreno, que es X, y lo ancho del terreno. Y digamos, esta primera parte es más que todo las variables que vamos a utilizar. Yo creo que también hay como que un costo o presupuesto, que es una variable C. Entonces, digamos, aquí identifiqué todas estas variables. Puede que en algún momento alguna de estas variables no se utilice. ¿Cuál quieren? ¿Izquierda o derecha? Hagamos el de la izquierda. Aquí lo único que va a cambiar es que tendríamos 18y más 15x, mientras que aquí tendríamos 18x más 15y. Entonces, afortunadamente no, porque lo que hay que leer aquí es cuánto cobran por la cerca. No sabemos qué tan ancha es la cerca, pero los costos son de $15 por pie. Entonces aquí nos cobran por largo, no nos cobran por metro cuadrado. Entonces eso es otra información que está ahí como que escondida. $15 por pie, entonces por eso es que no necesito el ancho de la cerca. Si por ejemplo dicen que aquí cobran $15 por pie cuadrado, entonces ahí sí necesito tomar en cuenta el área. No, solo se necesita el área del terreno y el largo de la cerca, pero es solo porque el cobro nos los están poniendo por pie instalado. Entonces no sé en realidad qué tan alta es esa cerca. Entonces no se considera ni el ancho ni el alto de la cerca.
Entonces aquí, digamos, ya tengo la cerca de para mi terreno. Y en este segundo paso lo que tengo que empezar a hacer es tengo que empezar a construir la función del costo y la función del área. Entonces en este caso, digamos, lo que puedo decir es que, bueno, si el largo del terreno es X, todo esto de aquí mide X y todo esto de aquí mide Y. Entonces, ¿cuál sería el área de este terreno? Sí, X por Y, aquí simplemente X por Y. Ahora digamos, ¿cuánto me va a costar cercar el terreno dependiendo qué tanto tenga en X y qué tanto tenga en Y? Lo que voy haciendo, bueno, en esta primera parte, bueno, digamos, aquí tengo X pies de terreno, de cerca. Entonces cada uno de estos pies me cuesta 9. Entonces en esta primera parte tengo que este costo es 9X. Luego aquí que tengo que sumarle el costo que me cuesta esta parte de donde, ajá, 15 por Y del ancho. Sí, a 9000. Ahorita terminamos de construir la función de costo y luego aquí tendría más 9X, porque lo que pasa es que aquí tengo dos lados donde tengo que poner cerca, este lado de abajo y el lado de arriba. Y luego, digamos, si quisieran, hasta podrían poner más 0 por Y. ¿Por qué estoy poniendo aquí más 0 por Y? Solo para indicar, a ver, aquí en el río no me va a costar nada ponerla cerca porque igual no la voy a poner acá. Entonces, digamos, ahorita tenemos dos funciones, pero solo para indicar que, digamos, no va, ajá, sí, el lado del río no va a tener cerca. Pues en algún momento tal vez a alguien se le ocurra, no, igual yo quiero cercar el río porque no quiero que del río se entren a este terreno. Entonces ahí uno puede pensar un costo más barato para... Sí, ajá, aquí no lo pondría. Entonces lo único que nos falta, digamos, ya como que usamos el 15, el 9, el terreno rectangular, el costo, pero me falta usar esta información de 9000. Entonces, este 9000, ¿en dónde iríamos? ¿Estaríamos diciendo que el área es igual a 9000 o el costo es igual a 9000? El costo. Ah, entonces aquí ya tengo, digamos, la función que quiero como que encontrar el valor máximo, pero el problema que tengo con la disyuntiva de que es... Ah, no, 9000, sí, 9000. 18x más 15y es igual a 900. Entonces, en realidad, en nuestro problema tenemos esto. Entonces aquí como pueden ver hay un problema. La forma más grande de hacer el área es escoger un X y un Y lo más grande posible. Pero si aquí X lo escojo muy grande, 9000 aquí también. Si este X lo escojo muy grande, entonces Y se va a volver más pequeño. Y si Y se vuelve más pequeño, esta área se vuelve más pequeña. Entonces uno dice, bueno, entonces escojo el Y muy grande. Pero si escojo el Y muy grande, luego X va a ser muy pequeño y el área me va a quedar muy pequeña. Entonces la idea con este problema no es seleccionar terrenos, digamos, muy delgados, porque todos estos terrenos muy delgados van a tener un área muy pequeña. Entonces voy a tener que escoger algo intermedio, como que un valor intermedio de X y un valor intermedio de Y. Entonces, digamos, aquí ya tengo el problema, pero la idea es que ahora lo que tengo que hacer es que tengo que maximizar esta área, y esta vez es que se denota como max para decir esto es mi problema de optimización, sujeta a la siguiente restricción. Restricción de que 18x más 15y es igual a 9000. Pero como estamos acostumbrados a trabajar los problemas de optimización acá y de máximos y mínimos relativos, es que necesitamos una función de una sola variable para utilizar nuestra prueba de la primera derivada. Entonces la idea aquí es que cómo paso esta función de área a que solo sea una función de una sola variable. Alguna esta, y digamos cuál puedo despejar, o X o Y, en realidad no importa, digamos, puedo despejar cualquiera de las dos. La Y sí podemos despejar Y para tenerlo todo en términos de X. ¿Qué es SA? Sujeto A. ¿Cómo así sujeto A? Ajá. De que tengo que respetar la restricción. O sea, esta es una forma de decir de que estoy maximizando el área, pero tengo que respetar la restricción. Entonces me tengo que gastar 9000 en la cerca.
Entonces, si escojo, por ejemplo, X y Y son iguales a 10, aquí, aquí no estoy gastando lo que tendría que estar gastando, solo estaría gastando 330. Entonces tengo que escoger un X y un Y más grande. Hay que comprar la mayor cantidad posible con ese número. Sí, hay que gastarse todo y hacer el área lo más grande posible. Ahora, si lo trabajan de esta otra forma, con el río aquí abajo, la función cambia un poquito, pero al final nos va a quedar prácticamente la misma respuesta. Entonces puede que en algún momento haya un cambio. Entonces, como alguien observó, si utilizo la restricción, puedo resolver para Y o para X. Entonces la restricción es que 15Y es igual a 9000 menos 18X. Entonces divido todo entre 15. Entonces aquí está lo que les decía. El Y lo más grande que lo puedo hacer es 600. Pero si escojo X muy grande, entonces hasta Y se puede volver negativo. Entonces desafortunadamente no puedo... pero esto es X. Entonces aquí, digamos, dividí todo entre 15. Entonces ahorita lo que tengo es que este Y, 600 menos 18 partido 15 por X, lo voy a sustituir en la función de área. Es que lo que pasa es que tengo esta ecuación, entonces aquí estoy resolviendo para Y. Sí, despejé para Y. Pero aquí, como les decía, pueden también despejar para X o pueden despejar para Y. Yo creo que si despejo para Y esto me queda exacto, mientras que 90 y 18 no me queda un número exacto. Entonces cuando tenga esto, aquí ya voy a tener una función de área que solo depende de X. Entonces aquí tengo X por 600 menos 18 dividido 15 por X. Y luego, ¿qué sucede acá? Aquí, si multiplico todo por X, nos va a quedar una parábola. Y una parábola que abre hacia abajo. Entonces lo bonito de estos problemas es incluso antes de que hagamos el problema de optimización, si en algún momento tenemos una función familiar, podemos ver que este problema tiene sentido. Porque lo que queremos es encontrar un área máxima y con esta parábola que abre hacia abajo, en algún momento sí. Sí, va a haber un máximo absoluto, vamos a tener un vértice. Entonces incluso cuando lleguen a esta parte, casi que si quieren no pueden encontrar la derivada, solo pueden decir, bueno, este valor máximo del área va a ocurrir en el vértice de esta parábola, encuentro el vértice y más que suficiente, pero lo que me he percatado es que la forma más fácil de encontrar el vértice es con la derivada. Entonces, digamos, aquí ya finalmente regresamos a nuestro problema de trazo de curvas, a nuestro problema de extremos relativos y absolutos. Ya cuando tenemos todo esto, el problema está prácticamente finalizado. Y varias de estas funciones no se sorprendan que sean relativamente fáciles de encontrarle los extremos relativos. Ah, sí, ya en el problema de lo que estoy pidiendo es que me encuentren cuál es el valor de X que me da el área máxima. Es que ya la C yo creo que la terminé acá. Aquí sería la C. El problema C termina acá. El problema C termina que cuando ya tengo la función de área como función de una sola variable. Entonces muchas veces estos pasos, como pueden ver, digamos, les estoy diciendo más o menos cómo se va armando todo el problema, pero en realidad casi que esto se puede hacer de un solo. Los incisos están solo para que miren, bueno, armen el diagrama, construyamos la función de área y la función de costo, y luego como aquí no puedo resolver... Sí, pero aquí no podía sacar números críticos, ahora aquí sí puedo. Entonces, digamos aquí cuál sería la derivada de esta función. Sí, menos 36. Yo creo que ese 18 dividido 15 lo puedo poner como 6 quintos, solo para que sea un poco más fácil de trabajar. Entonces, menos 12 partido 5x. Era 6, pero la derivada de x al cuadrado es 2 por x. Ustedes ya vieron, generalmente en estos problemas van a tener un único número crítico, pero esa es la gracia de este problema.
Entonces, digamos aquí es igual x. X es igual a 5 por 12, 5 dividido 12 por 600. Entonces, aquí, bueno, aquí paso este al lado derecho, como el 600 es igual a 12 por x partido 5, y luego el 5 lo paso a multiplicar y el 12 a dividir. Y aquí, como pueden ver, ahí va a haber un número exacto en estos problemas para que estén seguros de que ya no tienen la respuesta correcta. Prácticamente todos los problemas van a tener respuesta entera. Pero igual el 600 no tendría un signo negativo. No tiene signo negativo, porque, digamos, porque eso no podemos tener signos negativos, porque estamos hablando de longitudes. Entonces las longitudes no pueden tener, digamos, magnitud negativa. Los números críticos a la hora de como pasarlos al lado de no se pasan. Bueno, que si te sale un número negativo, posiblemente hay un error. En el problema sí, todo siempre tiene que salir positivo. Y generalmente en estos problemas las soluciones no solo van a ser enteras, sino que también van a ser, ¿cómo se llama? Van a ser también positivas. Vamos a estar casi que solo con enteros positivos. Entonces, digamos, aquí encontré qué tan largo tiene que ser el terreno. Estas son las dimensiones del cercado. Bueno, las dimensiones del terreno. Yo creo que aquí tal vez para ser más correcto encuentre las dimensiones del terreno. Sí, porque el cercado solo es algo que va a estar aquí largo. O sea, el cercado va a tener 250 y luego, bueno, no sé cuánto voy a tener en Y. Entonces, digamos, aquí ya tengo el largo del terreno. Entonces, ahorita solo nos falta el ancho. Entonces, el ancho, ¿a qué es igual? Como aquí tengo aquí es igual Y. Y es igual a 600. Y el largo del terreno era 250x. Menos 18 partido 15 por 250. Entonces aquí podemos empezar a simplificar. Yo creo que esto eran 6 quintos. 600 menos 6 partido 5 por 250. a la par del 600 tenía que poner también multiplicado por x. A la par del 600. No, porque miramos aquí es igual Y. Es que aquí lo que estoy encontrando es el ancho. Entonces no utilizo esta área, sino utilizo... Sí, es cierto. Entonces aquí tengo 600 menos 6 por 50. Entonces aquí el ancho del terreno es igual a 300. Y obviamente aquí, digamos, la respuesta no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque este lado me cuesta más que este otro. Aquí me cuesta 18 y aquí me cuesta 15. Por tal razón, digamos, en ancho tengo un poco más grande el terreno que en el largo. Ahora, si aquí este costo aumentara a 20 y todo, van a ver que el problema se adapta y ya vamos a tener diferentes dimensiones. Yo creo que ahí está vino alguien más, no sé a quién le falta este. Así es, ahí está. Solo que aquí uno va a tener que bajar un poco porque no se mira el ancho del terreno, ahí estamos. Entonces, digamos, aquí ya tenemos cuáles van a ser las dimensiones del terreno. 250 por 300. El área sería 250 por 300. Lo podemos dejar así expresado o pueden encontrar esos 75,000. Pero lo que más importa ahorita es, bueno, ¿por qué esta respuesta nos está dando... bueno, aquí pidieron el valor del área máxima. Entonces solo voy a poner aquí el área máxima. Y ese es el problema. Ese es el problema. Solo nos falta un paso más, que es verificar que esto en realidad es un máximo absoluto. Entonces aquí el área máxima es igual a x por y, pero aquí x es 250, y es igual a 300. Entonces si multiplico estos tres me dan 75 y pongo aquí 3 ceros. Ahí estamos. Entonces lo último que tenemos que contestar es que por qué este valor de ahí nos va a estar dando el área máxima. Nos vamos con la segunda derivada. Entonces digamos, ¿cuál es la segunda derivada de esta función? Menos 12x.
Ajá. Ah, ya vieron. Y esto es algo que varias veces nos va a quedar bien sencillo. Entonces este menos 12 quintos nos está diciendo que esta función siempre es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Y porque digamos esto se mantiene constante. Ah, porque es negativa. Sí, es negativa y digamos puedo ponerle cualquier valor de x y siempre va a devolver menos 12 partido 5. Ah, ok. Entonces como esta función siempre es cóncava hacia abajo, aquí va a haber un máximo relativo y un máximo absoluto. Entonces digamos aquí ya terminé con este problema. Pueden ver que llegando a este paso, ya cuando tenemos la función con una sola variable, todo esto ya se vuelve graficado en curvas, con la única ventaja que como aquí solo estoy encontrando el valor máximo, no tengo necesidad de graficar esta función. Pero, ¿Sí? ¿por qué más? Ah, es porque es hacia abajo. Sí, y siempre está bajando, entonces digamos que para que ese máximo relativo ya no pueda ser máximo absoluto, aquí en algún momento esta gráfica como que tendría que tener un mínimo, luego tendría que volverse cóncava hacia arriba y la función tendría que empezar a subir, pero aquí con esta función primero está subiendo, subiendo y después está bajando. Entonces, menos 12 quintos es el máximo absoluto. No, ese solo es Solo te está diciendo que así es. que la función es cóncava hacia arriba, no, el máximo absoluto aquí es 75.000, este es el máximo absoluto. Pero eso es X. Ahora digamos, aquí el mínimo absoluto no tiene mucho sentido, pero digamos aquí un mínimo absoluto sería de que utilicen toda la cerca y la pongan a la par del río y el terreno no tenga ningún área, sino solo sea una línea recta. Entonces ahí sería un mínimo absoluto, un terreno que tiene un área de cero. Se gastan todo el dinero poniendo la cerca a la par del río y como pueden ver, o sea, aunque uno puede pensar en estos problemas en mínimos absolutos, generalmente en estos problemas si están maximizando algo, contar el mínimo no va a tener mucho sentido porque tiene soluciones absurdas o por ejemplo van a tratar de encontrar un costo mínimo, pueden en algún momento pensar en un costo máximo, pero eso les va a salir una solución absurda. Bueno, me gasto todo el dinero, produzco todo de la manera más ineficiente posible. Yo creo que Sharon tenía una pregunta. Ah, sí, el 75.000 es máximo Absoluto, si este es máximo absoluto y se encuentra y relativo, si este es los dos. Porque precisamente aquí tenemos que la gráfica de esta función es una parábola. sería en Y, ¿verdad? ¿Ah? Sería 75.000 en Y. Ah, Si lo graficáramos sería pues en sí, que sería en Y, incluso también puede ser en X todo. Aquí digamos yo diría que es más en X porque nuestra función de área depende de X, pero si otra persona resolvió aquí para X y tiene su función en Y, el análisis le va a cambiar un poco a la persona, pero al final va a tener estos mismos valores, puede que en algún momento aquí tenga 300 esta persona y aquí 250, pero igual va a ser lo mismo. Pero aquí tengo que poner segunda derivada, sí, segunda derivada, esto es A doble prima. Y puede que su segunda derivada les quede, no, en vez de menos 12 quintos, quede otro número, pero igual va a seguir siendo un número negativo y ¿Para qué constante. sacamos la segunda derivada? Para verificar que hay máximo. Ah, ya. Digamos, aquí podríamos hacer también el diagrama de signos, pero como no estamos interesados. Ajá, sí. Fácil. Sí, digamos, en gráficas sí hacíamos primera derivada. ¿Por qué? Porque sí me importaba la información de máximos y mínimos relativos. Entonces voy pasando estas horas, igual como les dije, ya están en mi uso. Sí. Digamos la B, Ajá. no dice identifique cuál función se debe optimizar. El área. ¿Y cuál es la restricción? La restricción es el presupuesto. Pero, Creo que sea otra persona. Sí. pero ahí solo usted puso área y costo. Bueno, entonces ahí solo tendría que poner área, la de optimizar, pero viste que puse max A. Entonces max A es una notación que denota de que estoy en contexto en la que tengo que optimizar. Y ese A significa A, esta es la función que es restricción. Y también yo creo que arriba en la restricción puse, digamos, con rojo, esta es la restricción. Entonces, digamos, aquí sigamos trabajando más de estos problemas. Entonces, digamos, estos en cierta forma son los problemas más difíciles porque son los geométricos y en
algún momento, digamos, si no tienen interés por realmente utilizar la menor cantidad de material, a estos problemas no les miran ni pies ni cabeza. Ah, sí, y aparte de los problemas de dinero, entonces digamos, después de ese problema hay un tercero, pero tal vez les llame más la atención trabajar, como se llama, problemas donde tengamos que jugar con el dinero, porque ahí esos tienen más sentido, que ahí sí se mira más apremiante porque realmente queremos encontrar valores máximos y mínimos, porque eso nos permite ser lo más eficiente posible, maximizar nuestras ganancias, trabajar menos, no desperdiciar tanto. Entonces ahorita lo que tenemos es, digamos, este problema de una lata, que generalmente todas las latas que observan mantienen como que las mismas proporciones. Puede que en algún momento en este problema la solución que tengamos sea un poco diferente que la realidad, pero si quieren encontrar algo más realista, en algún momento uno puede encontrar cuánto cuesta producir la tapa de arriba y cuánto cuesta producir la tapa de abajo y los lados. Y aquí, como pueden ver, lo único que tenemos con este problema es que yo creo que esta es como una lata de 16 onzas o... Sí, es como de 16 onzas o... Ah, no, es como una botella, son 3/4 de litro, ¿sí, Willy? Ah, bueno, este sí es un problema en la vida real. Digamos, en la vida real lo único que uno tendría que poner, bueno, es la lata de 12 onzas, entonces la lata de 12 onzas yo creo que son 333 mililitros, entonces estos son 333 centímetros cúbicos. Entonces yo creo que aquí, para que fuera un problema de la vida real, aquí hubiera tenido que haber puesto 100 por pi. Entonces 100 por pi es una lata de 12 onzas. Casi, porque 100 por pi es 314, pero igual, digamos, si uno se mete muy al detalle, uno puede ver que en algún momento algunas latas no tienen los 333, no tienen 350 o 320. Pero este sí es un problema muy real, o sea, uno quiere decir, bueno, ¿cuánto quiero tener de líquido en cada lata? Y luego, la idea de este problema es que, digamos, la hoja de aluminio va a ser muy delgada. Entonces uno quiere decir, bueno, ¿qué proporción necesito de altura y de radio para utilizar la menor cantidad de material posible? Entonces al final aquí vamos a tener un volumen y vamos a tener un área. Y la idea es hacer esta área lo más pequeña posible. ¿Por qué? Porque si, digamos, tenemos una lata muy delgada, vamos a desperdiciar un montón de material. Entonces aquí vamos a utilizar un montón de hoja de aluminio y esto va a ser un poco ineficiente. Lo mismo si uno hace una lata muy chata. Si uno hace una lata muy chata, entonces todo el material se va en las tapas y aparte no solo están desperdiciando material, sino hasta el producto es un poco difícil de tomar. Andar tomando en una lata o muy baja o muy delgada. Entonces la idea es que, digamos, con este problema, digamos, en realidad podría decir solo esto: una lata de aluminio debe tener este volumen. Encuentre las dimensiones de la lata que minimizan el área superficial. Entonces todos estos incisos que estoy poniendo acá son como que los pasos que va a tener este problema. Entonces, digamos, antes de atacar este problema, bueno, encontremos el volumen de la lata, el área de la superficial. Aquí en estos problemas la solución va a cambiar si uno tiene las dos tapas o si uno solo tiene una. Entonces la idea es que primero tengo que encontrar el volumen de la lata. Gracias. Entonces, ¿cuál es el volumen de la lata? Es el volumen de un cilindro, porque aquí lo que tenemos es que esta lata es un cilindro. Bueno, miramos cómo era el volumen de un cilindro. Entonces, digamos, el área de este cilindro, el área de este círculo, es pi por r cuadrado. Entonces la idea es que si uno quiere encontrar el volumen, como aquí uno siempre tiene pi por r al cuadrado a todo lo largo de la lata, el volumen es, bueno, la base por la altura, el área de la base por la altura. Entonces, área de la base por altura. Entonces el área de la base, como es un círculo, el área de ese círculo es pi por r cuadrado y la altura en este caso es h. Entonces aquí ya tengo el volumen de la lata. Lo que es un poquito más complicado es encontrar el área de la lata, porque para empezar esta lata tiene tres áreas diferentes. Tiene la tapa superior, la tapa inferior y luego el cuerpo de la lata. Y el cuerpo de la lata sí es un poco
hay que pensar más cómo calcular el área del cuerpo de la lata. Entonces ahora encontremos, digamos, pongamos aquí A2, el área de la lata. Podríamos pensar también en el volumen de la lata, pero lo que vamos a decir es que esta lata es tan delgada que mejor trabajamos con área, porque si no tendríamos un volumen ahí muy chiquito y tendríamos que medir cuánto es el grosor de la lata. Y como todo esto se mantiene constante, entonces no vale la pena mucho hablar de un volumen solo del aluminio, sino mejor solo hablemos del área. Entonces, digamos, aquí voy a empezar a poner todo lo que conforma la lata. Entonces, tenemos la tapa de arriba, la tapa de abajo, y luego tenemos el cuerpo. Pero ¿qué sucede con el cuerpo? Si uno desenrolla la lata, al desenrollar la lata, digamos, vamos a tener que el área de esta hoja es, aquí siempre tenemos H. Ahora aquí sí tenemos algo un poco diferente, el largo de esta, sí, es la circunferencia, sí, entonces esto es que el largo de la circunferencia es 2pi por r. Porque digamos, si agarramos una cuerda y con eso, y esta la pasamos alrededor de una circunferencia para medir su largo, nos va a dar 2 por pi por r. Entonces esto es lo que sucede cuando desenrollan una lata. Entonces aquí tenemos el área del cuerpo, que es como es el área de este rectángulo, porque cuando desenrollamos la lata ya nos queda un rectángulo. Y luego tenemos, digamos, el área de la tapa superior, que esto es pi por r cuadrado. Y el área de la tapa inferior, pi por r cuadrado. Aquí afortunadamente es lo mismo. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? ¿Cuál es toda el área de la lata? Ah, estos son subíndices, digamos, aquí estoy diciendo superior, inferior y cuerpo. Entonces aquí tengo... O sea, estos subíndices no son necesarios, pero solo para indicar, bueno, tapa superior, tapa inferior y el cuerpo. Entonces el área total aquí va a ser igual. Esta área más esta área más esta área. Ah, sí. Ah, no, aquí ni siquiera hemos derivado, ¿no? Aquí solo estamos armando el problema. ¿Ah? Ah, el área de un círculo. Este es el área de un círculo. Sí, entonces aquí tengo el área de un círculo y aquí tengo el área de un rectángulo con altura h y largo 2 por pi por r. Entonces el área total sumo todas. Entonces pi por r cuadrado. Sí, se suman. Ahorita ya sumé 2 porque aquí están las dos áreas de la tapa. Sí. Ah, sí, como un solo cuerpo. Ahí eso sí, digamos, con las latas prácticamente solo tienen un solo cuerpo. Ahora hay una parte que unas latas tienen aquí como que... Algunas, pero entonces ahí, digamos, la única complicación es que la fórmula de volumen es más complicada, ¿sí? Porque sumo estas dos tapas. Entonces pi por r cuadrado más pi por r cuadrado, tenemos la misma variable. Entonces es como que estuviera sumando, no sé, z más... Ah, no, porque es el sumo, no multiplico. Sumo, ajá. Entonces este resultado viene porque tengo pi por r cuadrado más pi por r cuadrado más 2pi por r por h. Ahora en el volumen sí multipliqué, porque en el volumen es área de la base por la altura. Entonces ahorita digamos hay un gran problema, porque realmente no sé si quiero hacer la lata con el mayor volumen o la lata que utilice la menor cantidad de material. Entonces aquí en realidad lo único que nos va a decir qué es lo que sí vamos a tratar de encontrar el valor máximo, el valor mínimo, es esta información que tengo acá. Entonces yo ahorita digamos como usuario, como productor, quiero decir que exactamente esta lata tiene que tener este volumen. Entonces, como tiene este volumen, ¿cuál de estas funciones pasa a ser la restricción? ¿El área o el volumen? Ah, entonces aquí esta función en realidad no se ve, esta variable como que desaparece. Pi pero 250 por pi, es que este 250 por pi ahí lo puse porque van a ver que
Esto nos va a simplificar la solución del problema y todo nos va a quedar exacto y bonito. Ajá, sí, aquí ya vamos llegando. Entonces aquí ya tengo la restricción. Y la idea es que esta área, digamos, lo que quiero tratar de hacer es minimizarla. ¿Por qué? Porque, digamos, si utilizo estas latas muy delgadas o las latas muy chatas, aquí me trueno todo el material del papel aluminio y ahí puedo pensar algo así tan absurdo como que hago en una cantidad infinita y para tener una lata muy delgada. Entonces, obviamente, digamos, ahí podríamos pensar en un máximo absoluto, pero ¿quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere hacer una lata donde uno está desperdiciando el papel aluminio? Entonces, la idea es que aquí esto lo queremos hacer lo más pequeño posible y como pueden ver, tratan de hacer H lo más pequeño posible, pero si hacen H muy pequeño, entonces el radio se va a volver muy grande. Entonces empezamos a desperdiciar porque tenemos radio muy grande. Puedo hacer el radio muy pequeño, pero si lo hago muy pequeño, entonces H se vuelve muy grande. Entonces aquí como que lo que voy a tener que hacer es un juego. Si sube R, H baja y viceversa. Entonces tengo que buscar como que una solución intermedia. Entonces ahí digamos ya tenemos todo el inciso A, que pueden ver que esto es lo más tardado. Ya cuando llegamos acá, bueno, expresar el área como función de una sola variable. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Voy a escribir aquí el problema. Entonces voy a decir, bueno, el área la voy a minimizar. Minimizar el área. Tal vez aquí factorizo el 2pi para que no esté ahí molestando. 2pi por r cuadrado más 2. No, pero el 2 ya lo factoricé. Esto sería más r por h. Sujeto a la siguiente restricción. Pi por r cuadrado por h es igual a 250 por pi. Entonces aquí tengo la restricción. Sí, eso es la idea. ¿Para qué prefieren resolver? ¿Para r o para h? Es la más fácil, sí, h es la que está, digamos, ya casi que despejada. Entonces pueden trabajar con r, pero lo que pasa es que aquí tendríamos una raíz cuadrada y eso no se mira muy agradable trabajar. Entonces lo que hago ahorita es que en realidad lo que tengo, el área es igual a esto y h es igual a 250 por pi dividido pi por r cuadrado, que esto todavía se simplifica un poquito más. Y aquí se mira más claramente lo que les decía. Si tratan de hacer el radio muy chiquito, entonces h se les va hasta arriba. Pero si tratan de hacer h muy pequeño, entonces r se les va muy grande. Entonces hay que escoger algo intermedio. Entonces lo que hay que hacer es que como aquí tengo que h es igual a 250 dividido r al cuadrado, esto lo sustituyo en la función de área y ya me queda la función de área en términos de r. Entonces sustituyamos en la función de área. Entonces aquí tengo que el área en función, no, pero esta está en función de r, no en función de h. Se podría también hacer en función de h, pero el problema se complica un poco más. Entonces, la función de área, área en función del radio es igual a 2pi por r al cuadrado más r por h, pero ahora aquí h es 250 dividido r al cuadrado. Entonces aquí tengo 2 por pi por r al cuadrado más 250 dividido r. Sí, a en función de r. Sí, es que estaba inicialmente en h, pero decidimos que le vamos a quedar todo en función de r. Entonces aquí pueden ver cuál está el problema. Para que esto lo haga lo más pequeño posible, tengo que buscar algo intermedio. El radio lo hago muy chiquito, esta cantidad es chiquita, pero esta es grande. Pero el radio lo hago muy grande, esta se hace pequeña y esta se hace muy grande. Entonces hay que buscar alguna R intermedia. Entonces digamos ya ahorita finalmente ya estamos en la parte de extremos relativos y absolutos, números críticos. Entonces aquí ya puedo ver digamos lo de los números críticos. Que en realidad como van a ver solo va a haber una sola respuesta. Puede que en algún momento haya la tentación de que hayan dos respuestas, pero aquí hay veces que estos problemas tienen alguna información un poco implícita. Entonces empecemos derivando esta función. ¿Cuál es la derivada de esta función? Sí, la del área, sí.
Esta es una constante, entonces aquí tengo 2 por pi por la derivada de todo ese paréntesis. Ajá, 2r. Ah, pero... Menos 250. Esta era Sí, la menos 1. ese era la menos 1, sí. Entonces, si en algún momento lo trabajaron como menos 250 por r a la menos 2, está re bien, o sea, eso es correcto. Entonces, luego, digamos, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que tengo que encontrar cuándo esto se hace cero. La única posibilidad es que, bueno, R0 truena, pero que todo esto de acá sea igual a cero. Entonces, vamos a encontrar cuándo esto truena. El 2pi, como pueden ver, ahí está de espectador. Ah, bueno, entonces AR es igual a 0 cuando todo esto de adentro es igual a 0. Y aquí ya solo tenemos que resolver una ecuación. Aquí sí voy a hacer unos pasos más. 2r es igual a 250 dividido r al cuadrado. Y luego, digamos, todas las variables se pasan del lado izquierdo y todo lo que es constante se pasa del lado derecho. Entonces, ¿cuál es la última ecuación que nos quedaría antes de resolver para r? R por r al cuadrado, ¿qué es igual? R, r al cubo. Porque recuerden que esto es r a la 1 por r a la 2 es igual a r a la 1 más 2. Y luego esto, ¿cómo nos queda del lado derecho? Ese 125, que yo creo que tiene raíz cúbica exacta, porque 125 es 5 por 5 por 5. Ajá, r es igual a 5. Y vieron otra vez. Este como es cúbica no tiene más menos 5. Hay algunos problemas donde sí nos va a quedar más menos 5, pero lo que vamos a hacer ahí es que en este caso, como estamos hablando de problemas físicos, varias veces la solución negativa la descartamos porque no tiene ningún sentido físico hacer una lata con un radio de menos 5. O sea, lo más pequeño que se puede hacer es un radio de 0. Incluso ese radio de 0 está muy en duda porque entonces la lata no existiría. Buena pregunta, porque ahorita te tendría que ser cóncava hacia arriba. Qué bueno que ya te estás anticipando, Paulina. Solo tengo que comprobar de que es un mínimo absoluto. Entonces, ¿cómo compruebo que es un mínimo absoluto? La prueba de la segunda derivada. Entonces voy a sacar la segunda derivada de esta función. Esta es una función que es muy bonita de graficar. Entonces la derivada de esta función es vuelvo a copiar la constante, pero ahora derivo lo que está dentro. Y la derivada de 2 por r es 2. Y luego este otro es como un menos 250 por r a la menos 2. Sí, yo creo que es 250 por 2 dividido r al cubo. Ahora aquí les tengo buenas noticias, o sea, pueden evaluar en r es igual a 5 la segunda derivada y comprobar que es positivo. Pero ahí que tenemos una gran ventaja. Este término es positivo y este otro sería positivo. Sí, porque es un r al cubo. Y digamos, si en realidad este término es siempre positivo, puede que alguien en algún momento me diga, mire, sí es posible que esta función tenga valores negativos, pero esta función solo tiene valores negativos con radios negativos. Entonces, hablar de radios negativos no tiene ningún sentido. Entonces, esta función van a poder ver que siempre va a ser cóncava hacia arriba. Cristian, pero eso no era para ver si eran mínimos o máximos relativos. Ajá, es que lo que va a pasar en estos problemas de optimización, La pregunta por absoluto. como es el único, y la gráfica de la función va a ser solo esta parábola. Entonces, en este caso, si el mínimo absoluto y el mínimo relativo son el mismo. Entonces, aquí, digamos, la función es cóncava hacia arriba. ¿Y eso va a ser siempre en optimización? Sí, siempre.
Sí, en optimización se están construyendo problemas de tal forma que siempre el número crítico que uno encuentre va a ser máximo mínimo relativo. Pero lo que sí puede pasar es que, digamos, ustedes están construyendo su función optimizar y todo, y luego si hacen el análisis y si están esperando un mínimo y les da una segunda derivada negativa, posiblemente eso significa que el problema lo plantearon mal. Entonces esta es una función que es siempre cóncava hacia arriba, y aquí hay un mínimo relativo y absoluto en r es igual a 5. Entonces aquí, digamos, ya prácticamente terminamos el problema. El último inciso que nos queda es, bueno, solo ver cuáles son las dimensiones de la lata, cuánto material voy a usar, pero es solo porque necesito comprar ahí los rollos de papel aluminio. Y curiosamente yo creo que el papel aluminio en el supermercado lo venden por pie cuadrado o centímetro cuadrado. Y no lo miden por volumen porque es muy delgadito. Entonces luego solo encontremos las dimensiones de la lata. Que aquí les estoy pidiendo radio y altura. Y yo creo que no les pedí el área, pero bueno, encontremos el área superficial. Ajá. Bueno, si es solo esto, entonces ya tengo R. Esto es igual a 5 centímetros. ¿Cómo encuentro H? En la restricción. Entonces puedo usar ya sea esta o puedo usar la que ya tenía despejada. Sí, igual usemos la despejada. Si no nos decís qué función es la que tenemos que derivar. Pueden hacer el área en función de R o el área en función de H y todo eso es Pero correcto. digamos, ¿cómo sé que no debería yo derivar el volumen? Bueno, sí, es que ya viste aquí qué pasó en este problema. Te estoy pidiendo que a pura fuerza el volumen tiene que ser de 250 pi. Entonces otro problema que podríamos tener Pero es que, por ejemplo, en el otro también nos decías que el costo sí, es que tengo que ser explícito con la restricción, tengo que ser explícito, tengo que decir de que se debe tener o tal volumen o tal área o se debe gastar tanto. Porque si no es así, entonces no, el problema no está bien planteado. Entonces puede que en algún momento les ponga un problema bastante similar a este, por lo que tienen la lata y todo, pero ahora les digo, solo tengo tal cantidad de papel aluminio. Entonces, si tengo tal cantidad de papel aluminio, ¿cómo tengo que diseñar la lata para hacer el volumen lo más grande posible? Entonces eso puede que a veces que puedan tener en ese problema. Tienen una cantidad fija de papel aluminio, bueno, y ahora quiero hacer esta lata lo más voluminosa posible. ¿Por qué tenés que H250 dividido 25? Porque teníamos que la restricción es 250 dividido R al cuadrado. Ah, Eh, ya tenés R. ajá, ya tengo R. Entonces las dimensiones son el rollo 5 de aquí. Sí. Y si, digamos, quieren encontrar el área para saber cuánto tienen que adquirir de papel aluminio, podemos utilizar la función original que está R y H o podemos utilizar esta función. Cualquiera de estas está bien. Las dos son equivalentes. Desde aquí tengo 2pi por 25 más 250 dividido, yo creo que 5. Entonces aquí tengo 2pi por 25 más 50. Necesito 150 por pi centímetros cuadrados. Entonces ya después miro, digamos, qué tanto traen los rollos, y ya voy comprando uno o dos rollos, o sé que en cada rollo puedo hacer tantas latas. Entonces aquí hay un problema interesante que, digamos, no es parte del tema de optimización, pero en algún momento tal vez, digamos, tienen alguna duda de que por qué este es mínimo absoluto, en algún momento podemos hacer este tipo de pregunta. Podemos tratar de hacer grafique Una pregunta, la función sí. al parecer cuando buscamos lo máximo de algo nos sale cóncava hacia abajo Sí, cuando estamos escribiendo algo. sí. Eso es lo que tiene que salir, porque ya habíamos visto
que en el tema anterior de extremos relativos, la prueba de la segunda derivada nos decía, bueno, para que sea máximo tiene que ser cóncavo hacia abajo, porque este es un tipo de función que es cóncava hacia abajo y aquí está el máximo, mientras que con cóncava hacia arriba nos queda el mínimo relativo. Entonces esto sí es un hecho que estamos aprovechando. Pero es solo porque esto es lo mismo que más, menos, menos, más, que influye. Ah, influye, porque si por ejemplo aquí hubiera encontrado el número crítico y me queda que la segunda derivada es negativa, entonces lo que estoy haciendo ahí estoy maximizando el área. Y para este tipo de problemas no tiene sentido desperdiciar el papel aluminio para hacer una laca. Entonces esto sí influye un montón, porque esto hasta en algún momento les sirve a ustedes de comprobación para decir, a ver, sí, segunda derivada negativa, pero en problema de máximo, único número crítico, y aquí adicionalmente van a tener respuesta entera, todo está bien, pero si o la respuesta no les queda entera y la segunda derivada les está quedando algo horrible, entonces eso no va a tener mucho sentido. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahorita es graficar, ¿sí? Porque pusiste en el área superficial de 252.5. Porque tenía que mi función de área es r al cuadrado más 250 dividido r. Ya no es R3. Ah, pero si usan la de r por h igual les queda lo mismo, solo que aquí quedaría 25 más 5 por 10. O sea, ahí no tenía nada que ver esa H que pusiste que era 252. No, pero igual podías haber encontrado el área con la función original, podías haber dicho acá, bueno, el área es igual a 2pi, mi radio es de 5, entonces aquí tengo 25 y luego aquí tengo 5 de radio y 10 de altura. Y se puede usar cualquiera de las dos, porque al final las dos son equivalentes. Pero después de la área superficial es 150.000. Ajá, 150 por pi, sí. Entonces aquí les tengo una pregunta interesante. Vamos a graficar esta función, bro. Obviamente sabemos que cuando queremos graficar tenemos que hacer primera derivada, segunda derivada, pero aquí nos vamos a aprovechar de algo. Nos vamos a aprovechar de que ya tengo que r es igual a 5, incluso hasta tengo la coordenada, porque esto es 5, yo creo que tendríamos acá 75. Tendríamos un poco menos, pero es solo porque quité este 2pi porque está estorbando. Es un mínimo relativo. Y luego tendríamos de que esta función siempre es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo graficaría esta función? Para empezar, ¿cuál es el dominio de esta función? Menos 0. Ahora, aquí, digamos, tal vez voy a hacer un poco más explícito cuál es el dominio físico. Y bueno, es que eso no tiene sentido, porque de 0 a infinito. Entonces este cero que estamos escribiendo como que es una potencial asíntota vertical. Entonces lo único que nos falta en este problema es tratar de ver qué está sucediendo con esta función cuando r tiende a 0. Ajá. Y solo vamos a acercarnos por la derecha de 0. ¿Por qué? Porque radios negativos no tienen sentido. Entonces este límite a que es igual 0 más 250 partido 0. No, porque es 250 infinito, sí. Pero el más infinito o el menos infinito. Muy bien. Entonces aquí tenemos una asíntota vertical en r es igual a 0. Entonces si quisiera graficar esta función, ¿cómo sería la gráfica de esta función? Aquí hay una asíntota vertical. En 5,75 tenemos un mínimo relativo. Entonces digamos aquí que por ejemplo que la escala es de 100 en 100. Y luego, ¿cómo terminaría el trazo de la gráfica? Ajá, como es mínimo, cae y luego sube. ¿Y por qué esta función continúa subiendo? Porque habíamos encontrado que se tiene que mantener cóncava hacia arriba
O si hacen el análisis de primera derivada van a encontrar que aquí de 0 a 5 es decreciente y de 5 a infinito es creciente. Entonces esta es la gráfica de la función. Si trabajamos, si quitamos el dominio físico, en algún momento vamos a tener, digamos, otra parte de la gráfica, pero aquí, digamos, no va a haber mucha acción. Yo creo que tendríamos algo como esto. Pero eso de la escala ¿Ah? sí es para eso que lo vamos a usar. Es que ajá, esta parte de acá no nos sirve mucho. Entonces por eso es que no tomo en consideración esto. Entonces por eso es que en esta gráfica solo hice esto, pero aquí se puede ver claramente que este es el máximo relativo y también, no, el mínimo relativo y el mínimo absoluto. Entonces aquí pueden ver las conexiones que hay entre optimización y trazo de curvas. Pero digamos, el problema es que podríamos hacer el trazo de curvas para resolver el problema de optimización, pero lo más difícil de estos problemas, como pueden ver, no es encontrar, digamos, el número crítico y segunda derivada, sino es llegar a este punto. Llegar a este punto es lo más importante. Si, digamos, en un problema de optimización yo ya les digo, bueno, encuentre el valor máximo de esta función, el problema ya se vuelve sumamente accesible. Entonces ese es un problema que vamos a tener aquí con optimización, tener que armar nuestras funciones. Entonces aquí como pueden ver, esta segunda parte ya solo es tratar de crear un poquito... Sí. Y como que siempre nos vas a pedir graficar en la optimización. No, pero como tenían la pregunta apremiante de que por qué aquí, digamos, estamos encontrando un mínimo relativo, pero estoy concluyendo que es mínimo absoluto, ya con la gráfica se puede ver, siempre que la función sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, se puede hacer esto. Y digamos como que en el parcial vamos a tener así el listado de las cosas que tenemos que sacar o solo el puro problema. No, van a haber algunos incisos y más como optimización, porque si no hay... Como la hoja, pues. Ajá, sí, como la hoja, porque si no, digamos, hay veces que alguien no construye, no identifica la función de volumen o la función de área y luego tratan de encontrar, digamos, el valor mínimo con la función de área, pero tienen el área en función de R y función de H, entonces van a estar ahí calculando derivadas parciales o yo no sé qué cuestión extraña van a estar haciendo. Entonces por eso es que digamos muchos de estos problemas van a tener algunos incisos o también para ser explícito, porque varias personas digamos olvidan el análisis de la segunda derivada. Entonces eso sí va a estar indicado. Ahora sí, digamos, este problema, yo creo que este es el único donde no puse los incisos, pero lo que pasa es que este es bastante similar al que estamos haciendo ahorita. Entonces este, digamos, podemos trabajarlo ahorita, o si quieren podemos trabajar el problema de cómo hacer dinero. No sé si prefieren otro problema bastante similar a este, solo que aquí tenemos una caja. ¿Será que da tiempo? El de... de darnos tiempo, entonces hagamos mejor el 4. Y el del dinero dejémoslo para el día martes. Y el 13. El 13... No, el 13 es un poco diferente. Pero si quieren un problema un poco diferente, podemos hacer el tercero. No, el 4. Bueno, 4. Entonces hagamos el 4, porque aquí para recapitular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este recipiente que tiene la forma de un cubo. Entonces, como tiene la forma de un cubo... y aquí vieron que... Bueno, aquí después me van diciendo qué cuestiones tienen acá. Ok, debe tener un volumen de 500 centímetros cúbicos. ¿Qué necesitamos encontrar acá? El volumen. Entonces, el volumen de este cubo aquí es igual. X por Y por Z. Y esto aquí tiene que ser igual. 500. Pero ahí está que miran acá, porque aquí hay un montón de detallitos extraños. Base cuadrada y abierta en el tope. Entonces si la base es cuadrada, prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que X es igual a Y. Entonces en realidad para este caso
nuestro volumen se simplifica a x al cuadrado por z es igual a 500. Sí, es la forma más fácil de notarlo. Y luego tengo esta tapa abierta, entonces ahora tengamos un poco de cuidado, porque aquí ya tengo el volumen, este es el volumen. Pero ahora el área, ¿a qué sería igual? Tengo que encontrar el área de cada cara. Entonces, digamos, tengo una base cuadrada que tiene área x cuadrado. Y luego tengo que encontrar el área de cada uno de los lados. Entonces, ¿cuántos lados tengo? Tengo 4 lados. Y cada uno de estos lados tiene una base de x y una altura de z. Aquí vieron que x por z, x por z, x por z. Y hay un total de 4 caras. Entonces aquí, ¿a qué es igual el área? X al cuadrado más 4 por x por z. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que minimizar o maximizar el área? Sí, minimizarla, porque si no, es desperdicio material. Porque este es el área del fondo. Tengo dos caras diferentes. Tengo el fondo, que esto es x por x, y luego tengo los lados, que estos sí son x por z. Entonces aquí lo que tengo que hacer es que tengo que minimizar esta área. Sí. X al cuadrado más 4x por z. Y luego tengo la restricción. Entonces la restricción, incluso hasta les recomiendo no escribir volumen porque puede que en algún momento confundan cuál es la que tienen que optimizar y cuál es la restricción. Entonces ahorita, ¿qué es lo que hago? La tengo que expresar como de una sola variable. ¿Despejo para x o despejo para z? Sí, para z, porque esta está prácticamente despejada. Entonces esta ecuación la sustituyo en la función que quiero minimizar para tener el área como función de una sola variable. Entonces aquí yo creo que voy a tener el área en función de x. Entonces esto es igual a x al cuadrado más 4 por x por z. Pero ¿cuál z utilizo? 500 dividido x al cuadrado. Entonces todo esto, ¿a qué se simplifica? X al cuadrado más 2000 y luego este x dividido x al cuadrado, ¿qué nos queda? Simplemente x, 2000 partido x. Entonces ya vieron, llegando aquí ya tenemos terminada la parte más difícil del problema, porque entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar el número crítico y luego verificar que esto sea un mínimo. Sí, hay que derivar y después igualar a 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 2x menos Ajá. 1000 x cuadrado. Partido x al cuadrado. Para encontrar el número crítico y la dimensión de largo del Pyrex. Entonces, ¿a qué es igual x? Tengo que 2x al cubo. Eso es A derivada. Sí, A', sí, A', sí, gracias, sí. Sí, si no, no tiene sentido lo que estoy haciendo acá. Estoy diciendo que la función puede ser cuadrática y lineal al mismo tiempo. Y aquí pueden ver que este problema como que tiene sentido, porque tenemos una parábola que abre hacia arriba. Entonces en algún momento vamos a tener aquí un mínimo. Entonces aquí es igual x. X al cubo es igual a 1000, pero 1000 ¿qué es? Es 10 a la 3. Sí, x es igual a 10. Entonces nítido, ya encontré este número crítico. Lo único que tengo que verificar es que sea un mínimo relativo. Entonces utilicemos la prueba de la segunda derivada. Entonces con la prueba de la segunda derivada, ¿cuál es la derivada de la primera derivada? 2 más Ah, 4000 ajá. partido x al cubo. Entonces, pueden meter aquí el número 10 y encontrar que esto es igual a 6, es un número positivo, cóncavo hacia arriba, excelente. Pero si quieren ser un poco perezosos, número positivo más un número positivo, bueno. Esta función siempre es cóncava hacia arriba.
Y siempre llegamos con esta aclaración de que X tiene que ser positivo, pero en estos problemas, como les decía, sí, muchas de estas variables de decisión tienen que ser positivas. Entonces aquí, digamos, ya verifiqué que hay un mínimo absoluto en X es igual a 10. Entonces lo único que nos queda pendiente es encontrar las dimensiones del Pyrex. Qué tanto vidrio vamos a usar y qué tanta altura y qué tanto largo va a tener. Entonces ya tengo que X es igual a 10. Tengo que Z, que es la altura, es igual a 500 dividido X al cuadrado. Y también tengo el área del Pyrex. Pero de la parte del vidrio, no de lo que está adentro. Entonces digamos a qué es igual la altura. Si X es igual a 10, Z es igual a 5 y luego a qué es igual mi área. 100. Sí, solo encontramos el área porque para saber cuánto material voy a usar más 4 por 10 por 5. Y aquí como pueden ver estas respuestas siempre quedan balanceadas. No exactamente iguales, pero siempre es así como que ni muy pequeño ni muy grande para ambos términos. Sí, lástima que este no lo puse como maximizar el volumen en vez de minimizar el área. Entonces yo creo que por hoy ya hicimos suficiente. Afortunadamente yo creo que este tema va a tener que ser continuado en martes, pero ustedes ya tienen una ventaja porque los que faltaron hoy, Una mitad. Más. sí, posiblemente se fueron a ver Avengers. Van a tener... ¿Ah? Pero no sé cuándo, porque ahorita los cines han de estar llenísimos. Sí. Ah, sí.